Esta semana vamos a trabajar con función exponencial. Ya pasamos a la unidad número 5. Nuestra prueba número 3 va a corresponder, ¿cierto?, a lo que hemos visto en la unidad 4 y la unidad 5. ¿Ya? Esta semana entonces vamos a trabajar con función exponencial. Todas las funciones, ¿cierto?, que cumplan con esta expresión corresponden a una función exponencial. ¿Ya? Tenemos una base a, que puede ser un número positivo distinto de 1, ya cualquier número mayor a 0, menos, ¿cierto?, el 1, que cumple esta condición, donde el exponente, ¿cierto?, en nuestra variable, nuestra incógnita x, corresponde a una función exponencial. ¿Ya? Entonces podemos tener, por ejemplo, una función f de x igual a 5 elevado a x, y esa corresponde, ¿cierto?, a una función exponencial. O también una función g de x, ¿ya? 0,8 en la base, es un número mayor que 0, ¿cierto?, positivo, y su exponente corresponde a la variable, en este caso, que es el exponente, ¿ya? O también una base, ¿cierto?, fraccionaria, donde el exponente corresponde a la variable independiente, también es una función exponencial. Como vamos a trabajar con distintos exponentes positivos, negativos, ¿cierto? Recordar que en sus calculadoras científicas, generalmente, ¿cierto?, este tipo de calculadora es la más usada. Hay distintas calculadoras, ahí ustedes tienen que buscar los distintos manuales dependiendo de la que ustedes ocupen, o también ahora es mucho más fácil buscar alguna aplicación en sus teléfonos, ¿cierto?, que aparezcan la modalidad, ¿cierto?, de calculadora científica, y pueden ir modificando los exponentes. Pero en este tipo de calculadora, bueno, hay una tecla especial, ¿cierto?, para cuando tenemos potencias al cuadrado, al cubo, directamente podemos apretar ese botón y nos va a elevar, ¿cierto?, una cantidad al cuadrado o al cubo. Pero si necesitamos un exponente distinto, ya mayor a 3, o algún valor negativo, o un exponente fraccionario, utilizamos, ¿cierto?, esta tecla, ¿ya?, que aparece acá, ¿ya? Presionando esa tecla, por ejemplo, en este caso aquí en la calculadora yo quiero escribir 2 elevado a menos 1, ¿cierto? Se escribe de esa forma. Obviamente el 2, la base, escribimos, ¿cierto?, este símbolo del exponente. Como es un exponente negativo, lo ponemos entre paréntesis. Lo mismo si pasa con un exponente fraccionario, lo escribimos entre paréntesis, ¿ya? Para que no haya problemas con la calculadora, mejor lo dejamos el exponente completo entre paréntesis. Si es un exponente positivo, 5, 10, 50, ¿cierto?, ahí no hay problema con el paréntesis, podemos escribir directamente el número, ¿ya? Pero presionando esa tecla podemos escribir cualquier exponente, ¿cierto?, dependiendo de las potencias con las que estemos trabajando. Veamos algunos ejemplos de función exponencial, ¿ya? Vamos a separarlo en dos casos. Primero, que la base sea mayor que 1, ¿ya? Cualquier número mayor que 1, ¿cierto?, va a corresponder a un gráfico, ¿cierto?, de esta forma, ¿ya? Acá para el ejemplo tengo f de x igual a 2 elevado a x, ¿ya? En ese caso, ¿cierto?, es el x el que va cambiando. Recuerden que podemos representar funciones a través de una expresión algebraica, a través de tablas, ¿cierto?, de valores, y como un gráfico en el plano cartesiano. Teniendo esta función, ¿cierto?, si nos damos una tabla de valores, le doy distintos valores a la x, reemplazamos, calculamos, ¿cierto?, el valor de la función o el valor de y. Por ejemplo, para f de menos 4, ¿ya?, si yo reemplazo, me va a quedar 2 elevado a menos 4, y lo llevamos a nuestra calculadora, nos va a dar este valor que corresponde. Para cada uno de los valores, ¿cierto?, reemplazamos de la misma forma, y al calcular nos va a dar el valor que corresponde a la y. Teniendo todos estos pares de valores, nosotros podemos llevarlo al plano cartesiano, graficar cada uno de estos puntos, y en el caso de una función exponencial, ¿cierto?, que su base sea mayor que 1, vamos a obtener una curva similar a esta, ¿ya? Para valores siempre negativos o valores muy menores, ¿cierto?, el valor siempre se va a acercar a 0, ¿ya? Entonces en nuestra curva vamos a tener que parte muy cercano, ¿cierto?, al 0, y comienza a subir. Siempre en este tipo de funciones, ¿cierto?, va a pasar por el punto 0,1, ¿ya? Corta en ese punto. ¿Por qué razón? Porque cualquier número elevado a 0, ¿cierto?, me va a dar como resultado 1. Y de ahí en adelante, ¿cierto?, va a ir creciendo rápidamente, ¿ya? Cuando hablamos de que una situación,
¿ya? O dada la situación, ¿cierto?, a nivel mundial con el coronavirus, ¿cierto?, y la cantidad de personas que se enferman, se habla siempre de que crece de forma exponencial, ¿ya? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que esa situación se puede definir como una función de este tipo, ¿ya? Que parte muy bajo y a medida que van aumentando los casos, ¿cierto?, aumenta rápidamente, ¿ya? A medida que vamos dándole un exponente cada vez más grande, sube nuevamente, ¿cierto?, mucho más rápido. En este caso siempre se va doblando con el valor anterior, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos una función exponencial, ¿cierto? Pero su base es un valor entre 0 y 1, ¿ya? Recuerden que tiene que ser la base siempre positivo, pero mayor que 0, distinto de 1. ¿Qué pasa si la base es entre 0 y 1? Por ejemplo, tengo esta función, 1/2 elevado a x, ¿ya? El gráfico va a ser similar al caso anterior, pero va a estar invertido, ¿ya? Si lo comparamos con el anterior. Y en este caso, ¿cierto?, el exponente, mientras menor sea el exponente, mientras sea un valor negativo, ¿cierto?, más a la izquierda, nuestra función va a tomar un valor más alto, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando, que le damos valores, ¿cierto?, positivos, cada vez más grandes, esta función va a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces en este caso es una función decreciente. Parte, ¿cierto?, de un valor muy alto y comienza a disminuir, en este caso, ¿cierto?, cada vez nos vamos a ir acercando más al cero, ¿ya? Entonces, para este tipo de funciones, que es una función exponencial con una base entre 0 y 1, va a ocurrir esto. Va a ser una función decreciente, ¿cierto? También corta en el 0,1, pero va disminuyendo cada vez más acercándose al 0. Veamos un problema o un ejemplo de una función exponencial. Dice, suponer que una sustancia se va desintegrando al cabo de los años. La función q de t es igual a 100 por 2 elevado a menos t partido 5. Nos permite hallar la cantidad en gramos que queda de esta sustancia al cabo de t años. Tenemos una sustancia, ¿cierto? Se va desintegrando. Generalmente se utiliza este tipo de funciones, ¿cierto?, para el decrecimiento o el decrecimiento en poblaciones, ¿cierto? El decrecimiento en sustancias radioactivas que van perdiendo, ¿cierto?, masa a medida que van pasando los años, para comprobar la data de muerte, ¿cierto?, de algún fósil, ¿ya?, qué edad tiene. Nos permite utilizarlo en distintas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, en este caso nos preguntan cuántos gramos quedan de esta sustancia al cabo de 5 años. ¿Qué podemos hacer? Teniendo la función, ¿cierto?, podemos reemplazar. En este caso, si hacemos el cálculo, 100 por 2 elevado a menos 5 partido 5, y si simplificamos, ¿cierto?, ese exponente, 2 elevado a menos 1, y si hacemos el cálculo nos da que son 50 gramos, ¿ya? Entonces, después de 5 años, esta sustancia, partimos con 100 gramos, llega hasta 50. Si calculamos, ¿cierto?, para 10 años después, simplificar, ¿cierto?, ahí el exponente, que en este caso es una fracción, me queda menos 2 y debería darme, ¿cierto?, 25, ¿ya? Lo mismo para las distintas cantidades. Reemplazamos, en este caso es el exponente, ¿cierto?, el que corresponde a la variable. Calculamos y directamente, ¿cierto?, ustedes, como lo mostraba anteriormente, lo pueden hacer en su calculadora, dependiendo del exponente, si es un valor negativo, es una fracción, ¿ya?, o es un exponente muy alto, ustedes directamente lo pueden escribir en su calculadora, ¿ya? Hay distintas opciones, como les decía, pueden descargar también distintas aplicaciones. Algo importante dentro de la función exponencial es el número de Euler, ¿ya? El número de Euler es un número irracional, ¿ya?, no se puede escribir como fracción. Tiene infinitos decimales que no se repiten, ¿ya? Se representa por una e, y aquí tenemos algunos de sus primeros valores decimales. Generalmente, para los cálculos se aproxima, se puede dejar, ¿cierto?, con sus dos primeros decimales, 2,71 nos puede servir, y en su calculadora también hay una tecla especial, ¿cierto?, que aparece una e con un exponente, ¿cierto? Lo pueden utilizar de esa forma con todos sus valores decimales, ¿ya? El número de Euler aparece, ¿cierto?, dentro de la función exponencial. Nos puede servir para modelar crecimiento, ¿ya?, o decrecimiento acelerados,
crecimiento de poblaciones, propagación de enfermedades, ¿cierto? Como les decía, o la desintegración radiactiva, ¿ya? También en el tema de la datación de fósiles. Se puede calcular de distintas formas, ¿ya? Puede aparecer dentro del... puede calcularse a partir de un límite, ¿ya? Una demostración que excede, ¿cierto?, lo que vamos a ver en nuestro curso, puede que lo vean después más adelante. Pero también aparece, ¿cierto?, en el caso de los logaritmos naturales que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Se aplica directamente de la misma forma que estábamos trabajando con una base mayor que 0, ¿cierto?, como lo veíamos en el problema anterior. Dice acá el problema: suponer que para cierta colonia de bacterias la cantidad de bacterias presente al cabo de x horas está dada por la función f de x es igual a 15.000 por Euler, ¿cierto?, elevado a 0,3x, ¿ya? Nos pregunta cuántas bacterias están presentes al cabo de 5 horas. Podemos reemplazar acá directamente, ¿ya? Si tenemos esta función, después de 5 horas, ¿cierto?, que están representadas por x, 15.000 por exponencial de 0,3 por 5, y si hacemos el cálculo acá, 1,5, ¿ya? Recuerden que el número de Euler aproximadamente es 2,71 si lo ocupamos, ¿cierto?, con esos valores decimales, o en su calculadora lo pueden escribir también, ¿ya? Aparece ahí alguna tecla, tienen que ver en el caso del logaritmo, si aparece arriba Shift logaritmo natural y aparece, ¿cierto?, L, escriben, ¿cierto?, el exponente que corresponde, ¿ya? Si calculamos acá, son 15.000, ¿cierto?, por el número de Euler elevado a 1,5, ¿ya? Y nos da 67.225,33 aproximadamente, ¿ya? Esa sería la cantidad de bacterias luego de 5 horas, ¿ya? Obviamente aumenta, partimos con 15.000, que es el valor dado, ¿cierto?, en la función que está multiplicando, y al cabo de 5 horas tenemos la cantidad de 67.225 bacterias, ¿ya? Aquí se aplica directamente también en el exponente, está nuestra variable, reemplazamos, calculamos y nos da ese valor.